Hay eventos en la vida que dividen nuestra historia entre un antes y un después. Vamos a orar. Eterno Dios, bendice esta tu palabra. Ayúdanos a entender claramente tu mensaje en este día. Espíritu Santo, te rogamos que nos ilumines y bendigas esta palabra en nuestro ser, en el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que cada generación puede en un momento dado establecer que ha habido un suceso, algo ha sucedido que ha cambiado la historia de esa generación entre un antes y un después. Por ejemplo, los fanáticos de los Mets como yo, decimos que el verano y el otoño del 1969 cambió la historia para nosotros. Ese glorioso verano y ese otoño los Mets ganaron su primera serie mundial. Nosotros dividimos la historia de los Mets entre antes y después de este evento. Mis padres nos contaban cómo la Gran Depresión de los 1930, de esa década, cambió toda la manera en que el mundo veía las cosas y especialmente en la isla de Cuba, de donde ellos eran. Mi mamá nos contó al final de su vida la historia de nuestro abuelo paternal, quien durante los años del 1918 y 19, cuando se desató la gran influenza española, una pandemia peor que la que estamos viviendo, él enterró sus 7 hijos y su esposa. Y después fue que entendimos el por qué él era tan mayor de edad que mi abuela y por qué murió tan antes que ella. Él había tenido una vida antes de esta influenza y tuvo una después. Los fanáticos de las Medias Rojas de Boston miden su historia desde antes del 2004 y después. ¿Por qué? Porque en el 2004, después de 72 años de no haber ganado una serie mundial, finalmente las Medias Rojas ganaron. Y para ellos ese año es uno que cambia su historia entre lo que sucedió antes y lo que sucedió después, en la eliminación de la maldición del bambino, como se llamaba ese periodo de futilidad. Los que vivimos el 9/11 del 2001 en este país sabemos que marcó nuestra historia en un antes de este evento y un después de este evento. Y yo creo que nosotros podemos estar de acuerdo en el día de hoy que lo que estamos viviendo quizás va a marcar nuestra historia entre un antes y un después. Y me tomo el riesgo en el día de hoy de predecir lo que será y establecer con ustedes que esto va a marcar nuestra historia en una manera muy singular. Y yo diría que reflexionando sobre esto mientras está todavía sucediendo, yo considero que quizás estos momentos se convertirán en algo histórico y también nos van a presentar una oportunidad sin precedente alguno para unirnos a cómo Dios se está moviendo en medio de estos tiempos. Saben, mis queridos, Dios nunca está ausente en la historia del ser humano porque es Dios quien la escribe. Así que esta pandemia no ha tomado a Dios de sorpresa, Él no estaba desapercibido. Al contrario, en su soberanía, Él tiene todo calculado para que en un momento dado el ser humano tenga que rendirle gloria y honra a Él. En medio de pandemias y en medio de catástrofes humanas, Dios sigue presente y Dios sigue en control. Y por tanto la iglesia tiene que entender cómo es que esta pandemia marca nuestra historia y cómo estos eventos nos dan una oportunidad para hacer y hacer lo que hacemos en una manera más efectiva y más relevante. ¿Cómo entonces es que la iglesia de Jesucristo y esta congregación local puede ser testigos y hacer discípulos en medio de esta situación? Yo creo que estamos de acuerdo que de ahora en adelante las cosas no van a ser igual y quizás nunca lo serán. Que definitivamente va a haber un antes y un después en nuestra historia. ¿Cómo nos preparamos entonces? ¿Qué hacemos como iglesia? Y para responder a esta pregunta bajo este tema de un antes y un después,
oportunidades sin precedente. Yo quiero que veamos esto a la luz de un pasaje bíblico que miren claramente marca un antes y un después en la historia de la iglesia. Y yo quiero que veamos cómo los integrantes de esa iglesia, los primeros creyentes, cómo ellos reaccionaron a lo que les había sucedido y se prepararon para lo que tenían al frente. Y quiero sugerirles en el día de hoy que debe ser la misma manera en la cual nosotros vemos lo que nos ha sucedido y nos preparamos para lo que viene en adelante. Vayan conmigo entonces al libro de los Hechos, el capítulo 1 y los versos 10 al 14. El libro de los Hechos, capítulo 1, versos 10 al 14. Y la bendita palabra del Señor lee de la siguiente manera. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Nosotros conocemos esta escena bien. Jesús ha citado a sus discípulos al monte de los Olivos, que está afuera de la ciudad de Jerusalén, y ahí Él va a ascender. Él les dice que ellos van a recibir al Espíritu Santo, el Consolador. Y yo creo sin ninguna duda que estos discípulos están viviendo en ese momento lo que ellos después, al contar, hubiesen dicho: ese fue nuestro antes. Ellos habían estado con Jesús por 3 años. Ellos habían visto los milagros, las señales. Ellos habían escuchado las enseñanzas de Jesús en las faldas de aquel monte en Galilea. Ellos habían visto cómo esto cambiaban la manera en que ellos pensaban en su fe, en su religión, y cómo había cambiado la manera en que ellos debían relacionarse con las personas a su alrededor. Ellos quizás por las noches habían tenido momentos lindos con el Señor, momentos privados donde Jesús les hablaba y su mente era expandida con estas nuevas enseñanzas y con estas nuevas revelaciones y experiencias. Ellos habían sentido miedo, habían sentido tristeza, habían recibido palabras de ánimo y también palabras de regaño por su poca fe. Ellos habían visto a Jesús caminar sobre el agua. Y vieron a Pedro también caminar sobre el agua, aunque después se hundió y Jesús tuvo que sacarlo. Y yo me imagino a los discípulos esa noche molestando a Pedro, diciéndole: mira cómo te hundiste, Pedro. Y me imagino a Pedro mirándoles y les dijo: sí, pero yo caminé sobre el agua. ¿Y ustedes qué hicieron? Pero de pronto todo parece venirse abajo para ellos. Jesús les había advertido que llegaría un momento donde Él iba a ser juzgado e iba a morir. Pero este momento los toma a ellos como por sorpresa. Entonces Judas traiciona a Jesús, Pedro lo niega y todos ellos los abandonan. Y ese fin de semana por 3 días hay un dolor profundo en ellos, hasta que ese domingo las mujeres van a la tumba y encuentran que Jesús no está ahí. Jesús ha resucitado. Después de unos días, ellos están viendo a Jesús ascender en una nube. Se va. Y la pregunta que ellos le hacen a Jesús justo antes en este pasaje refleja cómo ellos se sienten. Ellos le dicen: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Hermanos, ellos quieren volver a su antes. Ellos quieren volver a las cosas como eran. Ellos quieren tener esos momentos otra vez de los milagros, los momentos donde Jesús predicaba, donde Jesús hacía señales y milagros y muchos creían. Ellos querían volver a esos momentos donde ellos también habían tenido lindas experiencias de hacer milagros y de liberar a los endemoniados.
Pero yo me imagino que los discípulos, pensando en ese momento, después contaban la historia y decían, ahí fue que nos dimos cuenta de que las cosas no iban a ser como antes. Ahí comenzó nuestro después. Nosotros que hoy día tenemos el beneficio de la historia y el escrito de Lucas, podemos ver estos detalles. Y en estos versos que leímos, yo creo que la respuesta a esta pregunta que nos hicimos, ¿cómo nos preparamos como iglesia para aprovechar de esta oportunidad que Dios nos da? Yo creo que en este pasaje está la respuesta y quiero ver tres cosas con ustedes. Primero, para aprovechar la oportunidad que Dios nos da, tenemos que cambiar de enfoque y cambiar de dirección. En el relato que Lucas nos da aquí, nos dice que los discípulos están fijados, están mirando intentamente hacia el cielo. ¿Por qué? Porque Jesús se va. Es la dirección de algo espectacular que está sucediendo. Y por eso quizás la pregunta de los ángeles es tan interesante. Ellos le dicen, varones galileos, ¿por qué están mirando hacia el cielo? De esa misma dirección Él va a regresar. Y los ángeles se han puesto a los lados de estos hombres. Y si yo hubiese estado ahí, yo digo, pero ¿cómo que por qué estoy mirando para el cielo? Porque es que por ahí es que se está yendo nuestro líder, el maestro, Jesús se va. Pero esa no fue la reacción de ellos, creo yo, porque en el verso 12 dice que ellos regresaron a Jerusalén. Me parece que sus acciones le están mostrando a ellos que ellos están entendiendo que las cosas están cambiando. ¿Cuál es el cambio entonces de enfoque y de dirección? Primero estaban mirando hacia arriba, ahora están mirando en la dirección de aquí de la tierra porque saben que su ministerio tiene que seguir y Jesús se ha ido. Ellos están en un sitio conocido, en un monte que ha sido especial para ellos. Ahí ellos tuvieron momentos especiales con Jesús, ahí oraron con Jesús. Y ahora los ángeles le dicen, pero ¿por qué están mirando para arriba? ¿Por qué están aquí? Ustedes necesitan ir a Jerusalén, a donde Jesús les había dicho que debían ir, a esa Jerusalén donde Judas había traicionado a Jesús, donde Pedro mismo le había negado, donde fue juzgado y crucificado el Maestro. Simbólicamente ellos tienen que bajar de ese monte, tienen que cambiar de dirección, tienen que cambiar de enfoque, tienen que regresar a esa ciudad, a ese sitio donde su ministerio va a comenzar. Mis queridos, el Espíritu Santo no iba a descender sobre ellos en el Monte de los Olivos. El Espíritu Santo iba a descender sobre ellos en la ciudad de Jerusalén. Tenían que cambiar de su enfoque y tenían que cambiar de dirección. El escritor John Polhill, que en su comentario sobre el libro de los Hechos dice, momentos de altas experiencias espirituales nunca son el fin en sí de las cosas. Era tiempo de ellos descender del monte y ser testigos de lo que habían visto. Iglesia, este evento, esta pandemia, creo yo, está marcando un antes y un después en nuestra historia. Los primeros meses de este año fueron de mucha bendición para nosotros. Y estábamos estudiando juntos en el libro de Josué bajo el tema Esfuérzate y sé valiente. Y quizás no nos estábamos dando cuenta de por qué Dios nos estaba dando ese mensaje. Ahora, ¿cómo nos vamos a preparar? ¿Cómo es que tenemos que prepararnos para este cambio que va a haber de un antes y un después? Primero ya dijimos, hay que cambiar de enfoque, hay que cambiar de dirección, pero también hay que estar en el sitio donde Dios nos ordena estar. Para aprovechar la oportunidad que Dios nos da, tenemos que estar en el sitio donde nos ordenó estar. Jesús les había dicho a ellos que regresaran a Jerusalén y esperaran la promesa del Espíritu Santo. Ellos habían ido a Galilea por un tiempo, pero habían regresado en obediencia. Y habían alquilado un salón grande, el cual Lucas le llama aquí un aposento alto. Y yo me hago la pregunta, ¿sería este sitio el mismo sitio donde Jesús cenó con sus discípulos esa última noche antes de su crucifixión? ¿Sería este el mismo sitio donde les lavó los pies? ¿Sería ese el mismo sitio donde dice, el que pone su pan y come del pan mío, ese es el que me va
a traicionar. Nosotros no sabemos con certidumbre porque Lucas usa otro nombre para ese otro salón. Pero el punto es que ellos se estaban hospedando allí. Y ese sitio va a ser el sitio donde estaban antes y el sitio donde estaban después. Pero ahora va a cambiar dramáticamente ese sitio. Primero porque en ese cuarto y en ese salón ellos se habían encerrado de miedo y ahora estaban en el sitio para orar y para recibir poder. En ese cuarto ellos habían estado con Jesús y ahora estaban solos. En ese cuarto Jesús les había hablado de su partida y en ese cuarto ellos ahora estaban esperando la llegada del Espíritu Santo. Sí, es el mismo sitio, pero no es igual. Y yo creo que nosotros como iglesia tenemos que entender, escúchenme, que no es que volvamos a este sitio físicamente, sino que tenemos que estar reunidos, tenemos que estar juntos, en el sitio donde Dios nos ponga, pero con la mente puesta en lo que Dios quiere que nosotros pensemos en momentos como este. Nosotros somos una iglesia que somos testigos y hacemos discípulos. Nuestra iglesia, miren, esté reunida por Zoom virtualmente. O prontamente, si Dios lo permite, estemos reunidos juntos. Es el mismo sitio ahora que antes, pero la manera en que nosotros vamos a hacer lo que hacemos, las oportunidades que Dios nos ha dado durante esta pandemia, no las podemos dejar perder. Es obvio que cuando regresemos a nuestro edificio, las cosas no serán como antes. Quizás todavía hayan regulaciones que nos impidan hacer las cosas como las hacíamos antes. Quizás no nos podremos tomar nuestro querido cafecito después del servicio en el vestíbulo. Pero miren, escúchenme bien, nosotros seguiremos predicando la palabra de Dios. Nosotros seguiremos enseñando la palabra de Dios. Nosotros como iglesia seguiremos haciendo discípulos y siendo testigos. Seguiremos amándonos los unos a los otros. Seguiremos teniendo momentos de comunión. Los métodos serán diferentes, pero el propósito será el mismo. La iglesia no se detiene por una pandemia. El versículo 14 nos da una idea clara entonces de qué es lo que hace la iglesia cuando se prepara para momentos como este. Para aprovechar la oportunidad que Dios nos da, debemos perseverar unánimes en oración y ruego, dice la palabra. Para aprovechar la oportunidad que Dios nos da, debemos perseverar unánimes en oración y ruego. Yo creo que este versículo se explica a sí mismo. Pero yo no creo que es coincidencia que esto es lo que Lucas haya decidido hacer relucir de ese momento donde ellos están reunidos. Ellos no sabían cuándo iban a recibir esa promesa, pero ellos habían decidido reunirse y orar y perseverar en la oración unánimes y constantemente. La tradición cristiana dice que el día de la ascensión fue este jueves pasado de esta semana. Y nosotros sabemos que el Espíritu Santo se derramó en el día de Pentecostés, que es una fiesta que los judíos celebran 50 días después de la Pascua. Así que, y eso es el domingo que viene, por cierto. Así que si es así, pues estos hombres y mujeres estaban reunidos orando intensamente por lo menos por 10 días. ¿Y cómo es que oraban? Primero estaban todos. Este grupo que está reunido aquí no es un grupo típico, ¿saben? Hay 11 discípulos más otros hombres que habían seguido a Jesús cercanamente. Lucas dice un poquito luego que habían como 120 personas reunidas allí. Allí están algunas de las mujeres que habían seguido a Jesús y incluía en ese grupo a María, la madre de Jesús, y Lucas nos dice que 4 de los hermanos de Jesús estaban allí con ellos. Pero esto no es una aglomeración típica. No es como en el templo porque hay un solo templo. Esto no es una sinagoga porque los hombres y las mujeres están juntas y no hay un rabí presidiendo. No es lo mismo, pero hay algo que sí es importante notar aquí y es que están todos los que deben estar. Todos los que debían estar reunidos estaban reunidos. Iglesia, no dejemos que estas circunstancias nos dividan. Lo primero que tenemos que hacer para aprovechar estas oportunidades que Dios nos da es estar juntos todos con un mismo sentir, unánimes en la oración. Todos los que tenían que estar estaban ahí. Y segundo, estaban perseverando unánimes en orar.
La palabra perseverar viene de un verbo que quiere decir estar sólidamente plantado o estar fuerte. También quiere decir poder soportar algo pacientemente. Y en el original esta palabra está con una preposición que quiere decir con. Así que permanecemos no solos, no yo por allí y tú por allá, permanecemos con los otros, unidos con los otros. El estar juntos en oración y ruego es lo que define la iglesia en este momento de su historia. Y la palabra unánime quiere decir literalmente de una misma mente. No será la única vez que vamos a ver esa palabra relatada o describiendo lo que es la iglesia. ¿Qué hacía la iglesia mientras esperaba en Jerusalén por la promesa del Espíritu Santo? Estaban todos juntos, unánimes de pensamiento, orando a Dios en el sitio donde Jesús les había dicho que debían estar, y estaban enfocados no en el antes, sino en el después de la ascensión de Jesús. Un antes y un después. Yo siempre me he preguntado, ¿qué oraban? ¿Qué decían en estas oraciones? Y John Polhill, que cité hace unos momentos atrás, también dice lo siguiente: el tiempo de Pentecostés fue un tiempo de espera, un tiempo dado a la oración, indudablemente por la promesa del Espíritu y por el poder para ser testigos. No hay testimonio eficaz sin el Espíritu, y el único camino a este poder es perseverando en la oración. No hay testimonio eficaz sin el Espíritu, y el único camino a este poder es el perseverar en la oración. ¿Cómo se preparaban ellos entonces? Ellos habían entendido que hay un antes y hay un después. Al irse Jesús, todo eso era antes. Ahora había un después. La promesa del Espíritu Santo iba a caer sobre ellos y la iglesia iba a desprenderse en su ministerio. Entendieron que tenían que estar donde Jesús les había dicho que estuviesen. Y yo les digo en el día de hoy que eso hoy día es más que un sitio físico. Y ellos entendieron que tenían que mantenerse orando unánimes y perseverar en eso. Yo me atreví a decirles a ustedes al principio que yo creo que esto va a marcar nuestra historia, nuestra generación, y lo va a marcar entre un antes y un después. Y yo creo que la iglesia de Jesucristo y nuestra congregación en particular tiene grandes oportunidades sin precedente para hacer lo que hace una iglesia en medio de esta situación. Ahora miren, nosotros podemos orar simplemente para que Dios nos cuide y nos proteja. Nosotros podemos orar para que Dios haga regresar nuestra iglesia a su santuario y a su edificio como antes. Nosotros podemos añorar nuestro antes. O nosotros podemos unirnos todos, sea por Zoom o físicamente, y perseverar con un mismo sentir en la oración, pidiendo la voluntad de Dios para este después que nos ha dado y las oportunidades que se nos presentan sin precedente para cómo la iglesia va a ser testigo y va a ser discípulos en medio de esta pandemia. Y yo diría que ahora es un antes o un después. Y tú y yo tenemos que decidir. ¿Es un antes o un después? Y tú y yo tenemos que decidir. Vamos a orar. Eterno Dios, te ruego que abras nuestro entendimiento para ver lo que está sucediendo a nuestro alrededor y las oportunidades que tú nos das, que no tienen precedente. ¿Qué oportunidad tú nos das en el día de hoy para ser la iglesia que tiene el mensaje de salvación, el mensaje de paz, el mensaje de esperanza en medio de la situación que vivimos? Ayúdanos, oh Dios, a entender nuestro antes y nuestro después. En el nombre de Jesús. Amén.